Isaías 25:9. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendícenos con esta palabra. Ayúdame a predicar fielmente, Señor, fielmente tu palabra, conforme a lo que aquí dice esa gloriosa doctrina de la segunda venida de Cristo. Quedamos en tus manos. Bendícenos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y con el gobierno y la guía del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El sermón se llama Lo hemos esperado. Lo hemos esperado. Hoy vamos a hablar de la segunda venida de Cristo, pero sobre todo más enfocado en ese día. ¿Qué va a pasar ese día? ¿Qué es lo que va a pasar? Si bien vamos a mencionar algo de las señales, el enfoque del sermón no es las señales antes de la venida, sino la venida en sí. ¿Qué va a pasar? Dice John Hill: y se dirá en aquel día, este es nuestro Dios. Se dirá en aquel día. ¿Cuál día? Cuando sea la fiesta para todo el pueblo del Señor. O sea, las bodas del Cordero. Terminamos cantando esa canción. Cuando el velo y la cubierta se han quitado, cuando la muerte sea absorbida por la victoria, cuando se enjugue toda lágrima de los santos, cuando se les quite la reprensión. Esto será en la gloriosa aparición de Cristo, hermanos. He aquí, este es nuestro Dios. Allí vamos a decir en ese momento: ese es nuestro Dios, Cristo, que es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Emmanuel, Dios con nosotros. La frase es expresiva de su verdadera y propia deidad, la fe y alegría en Él. Le hemos esperado, dice allí, y nos salvará. Amén. Como los santos del Antiguo Testamento esperaron su primera venida y salvación, porque Él es el autor de esa salvación, nosotros los santos del Nuevo Testamento esperamos su segunda venida, su gloriosa aparición. Debemos tener los lomos ceñidos y las lámparas encendidas, esperando la venida de nuestro Señor, donde aparecerá sin relación con el pecado. Y vamos a explicar un poquito más adelante eso, para que posean, hermanos, o poseamos la salvación que ha obtenido para nosotros, porque somos herederos con Cristo. Este es Jehová a quien hemos esperado, dice allí la cita. Mirando, anhelando y apurando el día de su venida. Esto dirán cuando lo vean venir en las nubes del cielo, donde los santos vivos serán transformados y arrebatados para recibirlo. Nos gozaremos, dice la cita, y nos alegraremos en su salvación. Una salvación adecuada, plena, completa y perfecta, hermanos. Tanto para la gloria de Dios, porque fue realizada por Él, y ahora, hermanos, poseída por nosotros, si estamos en ese día, entrarán al gozo, o entraremos al gozo de nuestro Señor. Mateo 25:21. Hoy vamos a ver 3 capítulos. Primer capítulo, aquel día, hermano. Vamos a hablar de aquel día, de ese día. Segundo capítulo, debemos esperarlo, hermanos. Tercer capítulo, lo hemos esperado. Primer capítulo, aquel día, hermanos. Y se dirá en aquel día. La frase, hermanos, aquí aquel día se refiere al día de la segunda venida de Cristo. Es ese día en el cual Cristo va a descender del cielo, hermanos. John Hill, mejor dicho, váyase al capítulo 25. Vamos a recorrerlo, una parte, ¿no? Capítulo 25 de Isaías. John Hill dice con respecto a este capítulo, escúcheme bien, hermano. Este capítulo contiene una acción de gracias. Lo vamos a leer desde el primer verso. Un cántico triunfal, oh Dios de gloria, de triunfo al final, por la destrucción del anticristo y los estados anticristianos. Van a ser destruidos en ese día completamente. Los beneficios y bendiciones otorgados a la iglesia y el establecimiento del glorioso reino de Cristo. Hermanos, voy a leer del verso 1 al 5 en Isaías 25. Veamos ese canto de alabanza por la victoria final de Cristo sobre todos sus enemigos. Jehová, tú eres mi Dios.
Te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza, porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina, el alcázar de los extraños, para que no sea ciudad, ni nunca jamás sea reedificado. Por esto te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá a la ciudad de gentes robustas, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro, como el calor en lugar seco. Así humillarás el orgullo de los extraños, y como calor debajo de la nube harás marchitar el renuevo de los robustos. Eso está del verso 1 al 5. La cita base está en el 9, ahorita vamos a llegar allá. Pero esto es un cántico de alabanza, hermanos, porque va a destruir a todos sus enemigos, a esa ciudad, a esa gran Babilonia, hermanos. Matthew Henry dice que si bien esto muestra la liberación de los judíos del cautiverio, porque eso también se cumple allá, apunta más lejos a las alabanzas que habrá que ofrecer a Dios por las victorias de Cristo sobre nuestros enemigos espirituales y el consuelo provisto para todos los creyentes en ese día. Sigamos, voy a leer del verso al 8. ¿Y por qué sabemos que estamos seguros que apunta a la segunda venida de Cristo? Bueno, aquí ya es más claro. Vamos a ver la destrucción de la muerte, la resurrección general. Versos 6 al 8. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos. Apocalipsis 19 habla de esa gran cena. No estoy hablando de las bodas del Cordero, sino de esa destrucción de los enemigos. Banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Ojo acá al verso 8. Destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová Señor toda lágrima de todos los rostros. Eso está en Apocalipsis. Y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Él lo prometió, hermanos. Él lo dijo. Él lo va a cumplir. Aquí dice Matthew Henry: Cristo triunfará sobre la muerte en la resurrección cuando vuelva. O sea, él ya la venció, digamos, en su resurrección, pero está hablando aquí de la resurrección del pueblo de Dios, resurrección para vida. La pena desaparecerá, habrá gozo perfecto e infinito, serán consolados los que se duelen por el pecado, hermanos. Tendrán consuelo los que sufren por Cristo. Se cumplirá plenamente esto: Dios enjugará toda lágrima, hermanos. Esta esperanza debiera quitar el exceso de tristeza de todos nosotros, todo llanto que nos estorbe, hermanos. A veces en este mundo, Dios quita el reproche de su pueblo de entre los hombres. Ha pasado. Sin embargo, será plenamente cumplido en ese gran día, hermanos, en aquel día. Sigamos. Miremos ese día glorioso. Verso 9 al 12. Aquí apenas estoy dando un repaso general de todo el capítulo, ya después nos metemos más en detalles. Verso 9 al 12. La segunda venida de Cristo y la destrucción de todos sus enemigos. Y se dirá, está la cita base, en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Porque la mano de Jehová reposará en este monte, pero Moab será hollado en su mismo sitio, como es hollada la paja en el muladar, y extenderá su mano por en medio de él, como la extiende el nadador para nadar, y abatirá su soberbia en la destreza de sus manos, y abatirá la fortaleza de tus altos muros, la humillará y la echará a tierra hasta el polvo. Hermanos, con gozo y alabanza, dice Matthew Henry, recibirán la buena nueva del Redentor los que le buscaban, y con cántico de triunfo entrarán los santos glorificados al gozo de su Señor. Como dice en los evangelios: entra al gozo de tu Señor. No es en vano esperar en él, hermanos, porque la misericordia llega al fin
con abundante recompensa por la demora. Las manos una vez extendidas sobre la cruz para abrirnos el camino de la salvación, a la larga en ese día se extenderán para destruir a todos los pecadores no arrepentidos. Dios derribará la soberbia de los enemigos, como dice al final del capítulo, con un juicio humillante tras otro. Habla de Moab, y la destrucción de Moab es un tipo de la victoria de Cristo y la destrucción de las fortalezas de Satanás y todo su reino y todos nuestros enemigos, hermanos. Entonces eso era un repaso del capítulo muy rápido, hermanos. Sigamos allí, aquel día, hermanos. Estoy en aquel día, todavía estoy en el primer capítulo. ¿Qué va a pasar en ese gran día, hermano? El gran día esperado por su pueblo. Amén. Aquel día, hermano. Aquel día, escúcheme bien, será visible en el cielo y en la tierra. Vendrá con gran poder y gloria. No será una venida secreta, ¿no es cierto? La Biblia no nos muestra eso. Es con gran poder y gloria, todo ojo lo verá. Amén. Y los impíos tendrán terror y lamento en ese día. Miremos, en el cielo habrá señales, dice la Biblia, y en la tierra habrá lamento. O sea, todos se van a dar cuenta, en el cielo y en la tierra. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, esto está en Mateo 24, 29 al 30, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias del cielo serán conmovidas, de los cielos serán conmovidas. Entonces, hermano, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Amén. No es en secreto, hermano. Es, mejor dicho, va a haber una trueno, relato, o sea, mejor dicho, nadie va a quedar. ¿Vino? No. Todos nos vamos a dar cuenta. En el cielo y en la tierra. Dice la Biblia en Apocalipsis 1:7 que todo ojo lo verá. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron se van a dar cuenta también. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. El que es y que era y que ha de venir. Amén. Dijo que vendría, va a venir, hermano. Así es. Amén. Hermano, habrá angustia, desfallecimiento y confusión en la tierra. Lo dice Lucas 21 del 25 al 27. Dice, es concordante con Mateo 24, pero aquí da más detalles de lo que pasa aquí en la tierra. Entonces habrá señales en el cielo, la luna y las estrellas. Pero mire lo que dice, y en la tierra angustia de las gentes. Van a estar abrumados en ese momento cuando vean a Cristo. Porque es que no va a ser una venida que es que nos pongan un holograma y uno lo dude, no, hermano, eso lo vamos a ver y sentir. Ahí no va a haber duda. Amén. Confundidas a causa del bravío del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán sobre la tierra. Entonces van a estar angustiados porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, hermano, verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria, hermano. Amén. Hermano, habrá terror en la tierra en ese día. Apocalipsis 11:13. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Recuerden que estábamos leyendo en Isaías que la ciudad fortificada sería derribada. Bueno, en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Eso está en Apocalipsis 11, los dos testigos cuando dice que son subidos al cielo. Sigamos, hermano. Ya dijimos que será visible en el cielo y en la tierra. Cielo y tierra lo van a notar. Segundo, aquel día los impíos serán sorprendidos. Yo les hablé de que son aterrorizados porque se van a dar cuenta, pero van a ser sorprendidos también en ese día. ¿Por qué? Porque van a estar en sus asuntos terrenales. Como cuando llega un ladrón por la noche, serán sorprendidos. El mundo estará como en los días de Noé, lo dice la Biblia, en asuntos terrenales. Serán arrasados porque no entendieron
las advertencias del pueblo de Dios. Mas como en los días de Noé, eso está en Mateo 24, 37 al 39, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, o sea, en sus asuntos terrenales, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca, y no entendieron, hermanos, hasta que vino el diluvio. Ahí ya lo van a entender, era verdad. Hasta que vino el diluvio, se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. En Lucas 17, 28 al 30 también es concordante, pero nos da un poco más de detalle. Nos habla de los días de Lot. Al igual que los días de Lot serán destruidos porque estarán en sus asuntos terrenales. Les voy a leer esa parte. Dice: así mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, aquí da más detalles, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en el que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquel día será así. Vendrá y van a estar en otras cosas, hermano. El mundo estará pidiendo paz y seguridad, dice la Biblia, pero dice que les vendrá destrucción repentina a todos ellos. Porque vosotros, eso está en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5, 2 al 4. Porque vosotros sabéis perfectamente, le está hablando a la iglesia, que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Entonces, hermano, después dice: pero vosotros no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón. Es decir, nosotros vamos a estar preparados. No, los impíos van a ser sorprendidos. Nosotros vamos a estar clamando y vamos hasta que llegue el Señor. No nos cogerá en tinieblas. Tercero, hermanos, aquel día juzgará justos e injustos, hermanos. Dice la Biblia. Probará las obras del mundo, de todos. Salvación eterna a su pueblo y condenación al resto. En Mateo 25, del 31 al 46, nos habla de las ovejas y de las cabras. Miremoslo. Voy a leer no lo voy a leer toda esa parte, pero voy a leer unos apartes. Nos dice que las ovejas irán a la vida eterna y las cabras al castigo eterno. Voy a leer desde el 31 y ya les voy diciendo qué más voy leyendo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, segunda venida, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, hermanos. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, de todo el mundo, todo ojo lo verá, también como al principio. Pero mire qué va a hacer juicio en ese día. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. El rey dirá, entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino. Ahí da el reino prometido, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. En el verso 41, ahí sigue diciendo: y entonces tuve hambre, me diste de comer, etcétera, etcétera. Y a los otros le dice: porque tuve hambre y no me diste de comer. Se refiere a la iglesia. Verso 41, dirá también entonces dirá también a los de su izquierda. A los primeros les dice: benditos de mi Padre. A estos les dice: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Verso 46, e irán estos al castigo eterno. ¿Quiénes? Las cabras, y los justos a la vida eterna, hermanos. Hermano, en aquel día, también concordante, nos lo muestra de otra manera: separará el trigo de la cizaña, dice la Biblia. En Mateo 13, del 40 al 43, dice: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo, hermanos. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Venid benditos de mi Padre, heredad del reino. El que tiene oídos para oír, que oiga, hermanos.
La misma verdad dicha de otra manera, vírgenes prudentes entrarán al reino, insensatas se les cerrará la puerta. Mateo 25, 10, 12 lo dice. Mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, vino Cristo, y las que estaban preparadas, entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta, hermanos. No es que viene 7 años, tribulación. No, hermanos, eso no es así. Se cierra la puerta. Se acabó la gracia. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, estas eran las insensatas, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. La misma verdad de otra manera. El siervo fiel y el siervo malo y negligente. El Señor en ese día pedirá cuentas, hermano. Nos va a pedir cuentas a todos. Los siervos fieles serán salvos. Los malos y negligentes arrojados a las tinieblas de afuera. Está en Mateo 25, 19. Desde el 19 voy a leer unas partes, no lo voy a leer todo. Desde el 19 dice, después de mucho tiempo vino el Señor. De mucho tiempo vino el Señor. De aquellos siervos. Y arregló cuentas con ellos. Verso 21. Al buen siervo, ¿qué le dice? Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Lo dije varias veces al principio. Entramos al gozo del Señor. Verso 26 le habla a los otros. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? En el verso 28 y 29 le dice que al malo, quítele el poquito talento que le había dado y déselo al que sí lo produce. ¿Qué diría un socialista de esto, hermanos? Al revés, ¿no? Sucede. Dadlo al que tiene 10, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Al que no tiene lo que tiene le será quitado, hermanos. Porque hay que producir, hermanos. Pero eso se lo va a decir allá. En ese momento lo va a decir a ellos. Dice el verso 30. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, hermanos. Hermanos, cuarto, aquel día, aunque mencioné algo de eso, pero ya más específicamente, el pueblo de Dios será resucitado, hermanos. Será la resurrección general, la redención de nuestros cuerpos, hermanos. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17 lo dice, esa la conocemos muy bien. Allí nos dice, Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17. Allí nos dice que los que estemos vivos cuando Cristo venga, los que ya hayan muerto resucitarán primero. Y los que estemos vivos en la segunda venida de Cristo seremos arrebatados al cielo. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos, toda la iglesia los que nos precedieron, hermano, resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Será con voz de arcángel, con trompeta de Dios, hermano, no secretamente. Aquí está hablando de la segunda venida de Cristo, no del rapto antes de la tribulación. Es evidente, hermanos. Está hablando de la venida del Señor. El verso anterior lo dice, el 15. En cuanto a la venida del Señor, habla de la venida del Señor, de esa segunda venida. Voz de arcángel, trompeta, así, hermano, como hemos leído, como leímos ahorita. Hermanos, estamos en la resurrección general. Seremos levantados a la vista de los impíos. O sea, ese arrebatamiento, porque la Biblia lo dice, no pretribulacional, nosotros no creemos en eso, pero ese arrebatamiento que dice la Biblia será a la vista de los impíos. Acuérdense que lo lamentarán. Apocalipsis 11, del 11 al 12 dice esto. La de los dos testigos. Ya les leí una parte, aquí les voy a leer otra.
Después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida, enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Verso 12. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube. Vendrán las nubes y los recibiremos en las nubes. Concuerda todo, hermano. Y sus enemigos los vieron, hermano. Tremendo. La iglesia de Dios va a ser glorificada, resarcida, reivindicada, hermanos, en ese día. Seremos vivificados. En 1 Corintios 15 dice 22-24, porque si como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Aquí está hablando de la resurrección. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, hermanos. Hermano, todo su pueblo será reunido de todos los extremos de la tierra y será levantado, hermano, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Sí ve? Con voz de trompeta. El Señor mismo, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Todo concuerda, hermanos. Todo concuerda. O sea, le toca a uno empezar a torcer la Biblia para inventarse cosas que la Biblia no dice, hermanos. Quinto, hermanos. O más bien, se las voy a leer más seguiditas. Quinto, en aquel día Cristo aparecerá sin relación con el pecado, hermanos. Es decir, sin cuerpo mortal, cuando vino la primera vez para expiar nuestros pecados. Ya aparecerá sin relación con eso, para salvar eternamente a los que lo esperan. Y lo dice Hebreos: de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Mira lo que dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Lo hemos esperado. Sin relación con el pecado, hermanos. Hermanos, pero estas son de las cosas más hermosas. Sexto, en aquel día veremos a Cristo cara a cara, hermanos. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Hermanos, y también glorioso, que lo dije arriba, pero nos lo especifica mejor la Biblia, acá en esta parte. En aquel día, hermanos, Cristo destruirá al hombre de pecado y todo su reino. Amén. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Todo eso va a pasar en ese día, hermanos. Todas estas cosas las vamos a ver. La vamos a sentir, a ver, a vivir. Vamos a hacer ese día. Oh, cuán gloriosa será esa mañana. Vámonos al segundo capítulo, hermano. Entonces, vemos qué va a pasar en la segunda venida en el primer capítulo. Hermano, el Señor nos manda a esperar su retorno a la tierra. Él nos dijo que lo esperáramos. Entonces vamos a ver en este capítulo cómo esperamos al Señor. Lo hemos esperado. La pregunta es: ¿verdaderamente lo estamos esperando? La Biblia nos habla de que debemos esperar siempre al Señor. El Señor siempre lo mandó a los judíos. Tanto de su primera venida les decían que esperaran al Mesías, y también hay muchas citas que hablan de la segunda venida, como las que estamos leyendo ahorita, Isaías 25. O también de liberaciones terrenales, pero siempre les decía que esperaran al Señor. Les decía, por ejemplo, que esperaran al Señor confiados. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro a la casa de Jacob, y en él confiaré. Que esperaran al Señor en sus juicios, en los caminos más difíciles y ásperos. Isaías 26 dice: también en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Les decía que debían esperar esforzándose. Pues así también debemos hacer nosotros.
El salmista dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Les decía que lo esperaran en silencio, es decir, no callados, no predicando, sino sin renegar contra el Señor. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldad. Yo aquí les estoy hablando de cómo le decía que esperar al Señor, ya puede ser en la primera venida, en la segunda venida, o en la liberación de juicios terrenales. Estas citas no son específicas de la segunda venida. Ya vamos a ver más de eso. Solo estoy diciéndoles que siempre el Señor le decía a su pueblo que lo esperara. Él mirándolo, como dice Miqueas 7:7, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Hermano, esperemos su salvación. Génesis 49:18, tu salvación esperé, oh Jehová. Cuando digo acá me refiero a esa salvación, esa segunda venida. Yo sé que ya somos salvos, pero en ese momento se va a manifestar esa salvación plenamente. Hermanos, y ya el Nuevo Testamento nos dice que esperemos la redención de nuestro cuerpo. En Romanos 8, del 23 al 25 dice, viene hablando de que la creación gime como si tuviera dolores de parto. Y dice, no solo ella, es decir, no solo la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando, hermanos. Esto sí ya es de la segunda venida, claramente, esperando la adopción de la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, hermano. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos, hermanos. Entonces, hermanos, me voy a meter un poco más. Ahí les hablé de los judíos en general y ya cerré con una cita del Nuevo Testamento. Pero ¿cómo debemos usted y yo esperarlo? ¿Cómo deberíamos? A ver, ¿por qué, hermanos, les estoy diciendo esto? El sermón se llama Lo hemos esperado. Así debemos estarlo esperando, si es verdad que lo estamos esperando. Porque quien no está esperando al Señor de esta manera quiere decir que no lo está esperando, hermanos. Primero, hermanos, renunciando al mundo debemos esperarlo. Lo dice Tito 2 del 12 al 13, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pablo les decía, aguarden esa segunda venida, pero tienen que hacerlo de esta manera, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, justa, sobria y piadosamente, o sobria, justa y piadosamente, renunciando al mundo, hermanos, a los deseos del mundo, a los deleites del mundo, a los placeres del mundo, a los sueños del mundo, sobrios, justos y piadosos, esperando esa bienaventurada esperanza. O sea, no es en los deleites del mundo que la iglesia va a esperar al Señor. La falsa así va a ser como las insensatas, pero usted y yo, si somos del Señor, la vamos a esperar hasta el último día, renunciando al mundo, renunciando a lo malo, a los placeres, a los deleites. Gemimos, gimiendo, nos leíamos arriba. Sigamos, es parecida, en santidad y piedad. Segunda de Pedro 3 del 11 al 14 dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Una iglesia mundana no es la que está esperando a Cristo. Esa es una falsa iglesia que se le va a cerrar la puerta en ese momento. Sigamos, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, aquel día, el gran día, en el cual en ese día los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán.
Pero nosotros, usted y yo, esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha, irreprensibles, en paz. Hermanos, entonces en santidad, en piedad. Es decir, también renunciando al mundo, a esos deseos que decíamos arriba, pero sobre todo obedientes a la ley de Dios. Una iglesia antinomiana no va a entrar al reino, porque es una falsa iglesia. Obedientes a su ley, a sus mandatos, diligentes, hermano, en las cosas espirituales, esperando el gran día, hermanos, cielos nuevos y tierra nueva. Hermanos, si usted no lo está esperando de esa manera, hermano, usted es como los que dice ayer en el Antiguo Testamento: ¿para qué queréis el día de Jehová, grande y temible? Tengamos cuidado, hermanos. Purificándonos es parecida. Estas primeras son muy parecidas. Las había podido meter en una sola. Primera de Juan 3, del 2 al 3, purificándonos. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando venga, seremos semejantes a Él. Amén. Porque le veremos tal como Él es, cara a cara, dice la Biblia en 1 Corintios 13. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Yo prediqué esto hace como 2 años o más. Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermanos, purificándonos, mortificando el pecado, hermanos, negándonos en oración, en ayuno, cuando sea necesario, porque seremos semejantes a Él, hermano. Abandonando el pecado, negándonos a toda tentación, mortificando la carne. Así debemos esperarlo, hermano, purificándonos, porque Él es puro, hermanos. Amén. Y sed santos, dice la Biblia, como Él es santo. Sigamos. Voy en la cuarta. Peleando la batalla, es decir, combatiendo, hermanos. Como dijo Pablo en 2 de Timoteo 4, del 7 al 8. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y aquí le podríamos agregar los que aman su venida, hermanos. Pero quiero resaltar acá, peleando, hermanos. Pablo dijo: he peleado la buena batalla. He peleado. Y a Pablo le iban a dar la corona de justicia, como también se la van a dar a todos los que aman su venida, y estaban como Pablo peleando la batalla. Peleando la batalla, hermano. Valientes, no cobardes. El cristiano es valiente. Así se mete en problemas. Amén. Predicando, contendiendo por la fe, perseverando hasta el fin y guardando la fe para que recibamos la corona de justicia, hermano. Amén. El cristiano, si bien hay temores como todos lo tenemos, es valiente, hermanos. Es valiente. Amén. Los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Los que no peleen la batalla no van a heredar el reino de los cielos. Sigamos, hermano. Quinta, preparados. Casi todas, muchas tienen que ver. Mateo 24, del 42 al 47. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor, vuestro Señor. Pero sabed esto, hermano, sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis, hermanos. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, lo halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Mire, hermano, aquí dice... se me perdió. Dice, ¿quién? Al cual puso... Se me perdió. Dice, 43.
Pero sabe esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no se dejaría minar su casa. Por eso, hermano, el rapto antes es insostenible. Porque, hermano, si viniera antes entonces, y ellos creen en los 7 años, literal es tal cual, podría ser así, yo eso no es lo que estoy peleando, pero llegó hoy, arrebatamiento, 7 años, el ladrón sabría, o nosotros sabríamos, cuándo habría de venir exactamente. 7 años contaríamos. Pero hermano, por otro lado, aunque nosotros no sabemos ese día, estamos preparados si no nos cogen como ladrón. Si bien no tenemos el día, estamos preparados para ese día, en cualquier momento. Velando, hermanos, como dice allí, fieles al Señor, es decir, obedientes a su palabra, obedientes a Cristo. Prudentes en el sentido, no prudentes de que ay, venga, callémonos, no hablemos, ni no prudentes en el sentido de estar preparados como las vírgenes prudentes, con las lámparas encendidas, con aceite, diligentes, orando en ayunos cuando sea necesario, hermano, porque va a venir en cualquier momento y todos sus bienes nos dará, hermano, dice allí, todos sus bienes nos dará, es decir, porque somos coherederos, el reino eterno será para nosotros. Todo lo que a él le pertenece nos pertenece también a nosotros, pero allí en ese momento nos lo va a dar. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hermanos, sin desmayar, sin desmayar. Y es la parte que sigue, preparados, y la parte que sigue, sin desmayar. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, soy desde el verso 48, Mateo 24, 48. Si aquel siervo malo dijera en su corazón, escuche, hermano, cuidado con esto, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes, hermanos. Tengamos cuidado, hermanos. Mira que aquí dice varias cosas, que nos cansamos, desmayamos, no perseveramos. El Señor se demora. Pero si siempre han dicho que el Señor venía, el Señor, me canso de esperarlo. Hermanos, pero aquí dice que se va al mundo, porque dice que comenzaré a comer y a beber con los borrachos, hermano. Se van para el mundo, se olvidan de la santidad, de la pureza, de la oración, de congregarse, o tienen un cristianismo tibio y light, mundano. Hermano, pero aquí también dice otra cosa, que comienza a golpear a sus consiervos. Se llenan de amargura, hermanos, contra el pueblo fiel del Señor. Lo empiezan a aborrecer. Eso le pasa hoy a la gran mayoría de la iglesia visible. Empieza a golpear a sus consiervos, a despreciar al pueblo fiel de Dios, a insultarlos. Se unen al mundo y desprecian al verdadero creyente. Hermanos, mayor condenación habrá, porque allí será el lloro y el crujir de dientes, y al que mucho se le da, mayores azotes, dice allí, que recibirá. Entonces, hermanos, entonces les había dicho, vamos en la 1, 2, 3, no la numeré, 4, 5, preparados sin desmayar, 6, 7, hermanos, trabajando en su obra, hermanos. Entonces, hermanos, hemos visto velando, orando, mortificando el pecado, en santidad, obedientes a la ley de Dios. Pero también, hermano, trabajando en la obra del Señor. Eso implica también la obediencia al Señor. Pablo lo dijo en Filipenses 1, 21 al 24. Porque para mí el vivir es Cristo, dijo Pablo, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, dice Pablo. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor.
pero quedarme en la carne es más necesario por causa de vosotros. Tenemos un deseo inmenso de que Cristo venga. Pero Pablo entendía también que aunque era lo que él más quería, él entendía que tenía una responsabilidad en el reino de Cristo. Y era necesario que él se quedara para trabajar en su obra. Aquí no está hablando propiamente de la segunda venida, pero es aplicable también a nosotros, hermanos. Mi deseo, hermanos, es partirme y estar con Cristo. Y estar con Cristo. Porque es muchísimo mejor. Pero quedarnos, si el Señor así lo dispone, debe ser para el beneficio de su obra, como dijo Pablo. Trabajando en la causa de Cristo. Trabajando en la iglesia de Cristo. No fuera de la iglesia, dentro de la iglesia. En el reino de Cristo. Sirviendo en el reino de Cristo. Amando verdaderamente al pueblo de Dios, a nuestros verdaderos hermanos. Extendiendo el reino de Cristo. Hermanos, y así deberíamos esperarlo hasta el último día que tengamos aliento en esta tierra. Será ganancia, como dijo Pablo. El vivir es Cristo y el morir es ganancia, hermanos. El vivir debe ser Cristo. Tengamos cuidado, hermanos. Hay movimientos que caen, y lo voy a leer ahorita con otra cita, que caen en el... A ver, el pietismo no fue malo, el pietismo fue bueno. Lo que pasa es que utilizan ese término peyorativo para decirle a una iglesia que no tiene ningún impacto en el mundo, que no hace nada, que se encierran en cuatro paredes y no hacen absolutamente nada. Nosotros debemos, es que somos luz, y luz, una lámpara no se mete debajo del almud. Eso debemos hacer, hermanos. O lo que hicieron supuestamente algunos grupos como los de Jim Jones, recuerden, ya vienen, entonces van y se encierran y no son sal y luz de la tierra, no denuncian las tinieblas. Debemos hacerlo, hermanos, y así debemos estar, porque si no, no estamos trabajando en la obra. Ay, es que el mundo es muy pervertido, sí, hermanos, y debemos alumbrar en medio de una generación torcida, maligna y perversa. Amén. Porque el Señor no nos mandó a menos de que empiece una persecución y nos toque irnos, porque la Biblia, eso será otra cosa diferente, hermanos. Pero aún así, hermano, usted ve que hay dos verdades allí. Hay unos que van a estar en medio de persecución allí. Apocalipsis 11, los dos testigos, dice que están en la gran ciudad ya metidos, dando testimonio. Pero también nos muestra que van a haber otros, uno será tomado en el campo y el otro será dejado. No sé cuál nos va a tocar, hermanos, pero en las dos debemos estar trabajando en su obra. Porque no crea que nos vamos al campo a vivir allá. No, hermano, yo supongo que allá vamos a hacer la obra, ¿no? Si eso nos tocara. Y si nos toca acá, también hay que hacer la obra, hermanos. Hermanos, debemos seguir trabajando en su obra. Pero, hermanos, debemos igual seguir viviendo también nuestras vidas. No podemos hacer lo que hicieron Jim Jones y ellos. Edificad casas, hermanos, y habitarlas, y plantad huertos. Dice Jeremías 29, 5 al 7. Y comed del fruto de ellas. Casaos y engendrad hijos e hijas. No, es que ya viene el Señor, yo no vuelvo a tener hijos. No, hermano, esa no es la actitud. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas. Y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz, hermano. Yo no sé quién dijo esto, me parece que fue Martín Lutero, que debemos vivir como si Cristo viniera hoy mismo. Vivamos como si supiéramos que ya hoy viene. Y también vivamos como si Cristo viniera dentro de 100 o 1000 años, no sé cuál fue las dos cifras que utilizó. Así debemos vivir, hermanos. No, es que el Señor ya viene, entregó todo, vendo todo, regaló todo, me voy para una montaña. No, hermanos, no es así, porque debemos seguir de todo el mundo viviendo nuestras vidas, claro, como dijimos, en santidad, pureza, mortificando, orando, pero hermano, engendrar hijos, edificar casas, lo que toque hacer, hermano, porque entonces ¿qué? ¿Va a renunciar a su trabajo? ¿No va a cumplir su labor como hombre? Esa no es la actitud, hermanos.
Debemos esperar al Señor activos, hermano, trabajando, esforzándonos, diligentes, perseverando, preparados y también útiles en la sociedad, en el sentido de ser sal, evitar la corrupción que haya. Como dijo allá Jeremías, procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Estamos en medio de Babilonia, hermanos, como los judíos estaban. Y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz, hermano. Yo no quiero que gane un tirano que traiga acá socialismo, progresismo, cambio climático y todas esas cosas. Por lo menos no tan abiertamente. Yo no sé ustedes, hermanos, pero yo no quiero eso. Hombres esforzados, cabezas, sacerdotes, profetas, reyes en sus casas, orando, muriendo, predicando, pero también, hermanos, siendo proveedores, trabajadores, siendo ejemplos a sus hijos, enseñándoles algún oficio, hermanos. Útiles, hermanos, tenemos que ser. No podemos tener esa actitud de que como Cristo va a venir, entonces no vamos a hacer nada, hermanos. Nos toca. Nos toca. Mujeres dedicadas al hogar, educando hijos en el camino de Cristo, cuidadosas de su casa, sujetas a sus esposos, ayudas idóneas, virtuosas, orando, clamando, predicando, pero hermano, también útiles, laboriosas, ejemplo para sus hijos e hijas. Hijos, niños, obedientes a sus padres, aprendiendo de ellos, de la palabra del Señor. Diligentes, obedientes, laboriosos, ayudando, esforzándose, aprendiendo lo que los papás le enseñen, todo lo bueno. No es que ya va a venir al Señor, yo para qué aprendo de lo que sea. No, hermanos, esa no es la actitud de un cristiano. Hermanos, así oigamos guerras, rumores de guerra, pestes, hambrunas, desabastecimiento de la cadena de suministro, de que no tendremos nada pero seremos felices, de la viruela del mono, de la siguiente pandemia, de Rusia, de Ucrania, la OTAN, la OMS, el foro de Davos, de la Agenda 2030, de Fratelli Tutti, del socialismo en Colombia. Aún así, hermanos, sigamos perseverando. Amén. Sigamos esperando la segunda venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, hermanos. Manos a la obra, hermanos. Nada de negligencia, hermanos. Amén. Despertemos. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Le está diciendo, váyanse a trabajar en la obra del Señor. Váyanse a hacer lo que tienen que hacer. No nos podemos quedar simplemente mirando al cielo, hermanos, y dejando de hacer los deberes espirituales y también terrenales, hermanos. Hermanos, y aunque acá no seamos recompensados, porque podremos perder trabajos, podremos perder familia, como ya nos ha pasado. Y a muchos nos ha pasado acá, y a ustedes también. Bueno, a todos, creo que casi a todos. Amigos. Cuando venga seremos recompensados, hermano. Pero yo dije, por demás he trabajado. Esto lo está diciendo Isaías. Pero yo dije, por demás he trabajado. En vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios, hermano. Seremos recompensados plenamente, eternamente, porque todo trabajo en el Señor no es en vano. Cuando usted se sienta con su hijo a enseñarle la palabra, a educarlo, a que sea gente laboriosa, fiel al Señor, que ore, usted no está perdiendo el tiempo, hermanos. O hermana, cuando usted, mujer, se queda en su casa como la mano que muece la cuna, educando a sus hijos para el Señor, guiándolos, usted no está perdiendo el tiempo. Todo trabajo en el Señor, ningún trabajo en el Señor es en vano, hermano. Tercer capítulo, nos gozaremos, lo hemos esperado. Valdrá la pena esperarlo, hermanos. Dice, este es nuestro Dios.
le hemos esperado. Estoy en el tercer capítulo que se llama Nos gozaremos, lo hemos esperado. Este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Valdrá la pena esperarlo, hermanos. Amén. Recibiremos un gozo indescriptible, jamás sentido por ninguno de nosotros, jamás sentido en la tierra. Hermanos, recibiremos recompensas eternas en ese día. Ya vimos en el capítulo anterior algunas recompensas: la bienaventurada esperanza, los cielos nuevos y la tierra nueva, ser semejantes a Él, la corona de justicia, todos sus bienes, y que todo esto será ganancia. Hermanos, debemos perseverar hasta el fin para apartarnos de lo que esté mal, para recibir más recompensas eternas. Entonces, hermanos, si hemos dejado el primer amor, voy a coger Apocalipsis 2 y 3. Volvamos y voy a enfatizar en esas recompensas, hermano. Volvamos al primer amor, a las primeras obras. Pero mire cuáles son esas primeras obras, hermano. Estas son las primeras obras. No hay que distorsionar otra cosa. No son simplemente emociones. Volvamos a las primeras obras. Dice, arduo trabajo y paciencia. Exponer a los falsos maestros. Dice que no puede soportar a los malos. Entonces, mire, arduo trabajo y paciencia. Arduo trabajo en la obra del Señor. ¿Para qué, hermanos? Para que comamos del árbol de la vida. Eso está en Apocalipsis 2:7 a la iglesia de Éfeso. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere, ¿qué? Ese volver al primer amor. Es decir, el volver al primer amor, a largo trabajo y paciencia en la obra del Señor. Hermanos, a la iglesia de Esmirna y nosotros, sin temer al diablo, hermanos, sin temer a una cárcel, ni a las mentiras de la falsa iglesia, porque no sufriremos la muerte segunda. Esa será la otra bendición. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces, la primera, el árbol de la vida; la segunda, no sufrir daño de la segunda muerte. La tercera, se lo dijo a Pérgamo: el maná escondido y el nombre nuevo. Pero ¿qué hay que hacer? ¿Cómo hay que hacer? Desechando la doctrina de Balaán y de los Nicolaitas. Porque allá Satanás tiene su trono. La fornicación espiritual, hermano, todo lo que tiene que ver con el sincretismo, el ecumenismo, la contaminación con el mundo, la idolatría. Y los nicolaitas, todo lo que tiene que ver con esas grandes estructuras, y confiar en eso. Retengamos, hermanos, el nombre de Cristo, no neguemos la fe y comeremos de ese maná escondido. Lo dice aquí el Señor a Pérgamo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe, hermanos. Allá nos dará a comer el maná escondido cuando nos presentemos delante del Señor. Pero debemos vencer, hermanos. Hermanos, nos dará el reino de Cristo. Reinaremos con Cristo en ese momento. Pero debemos desechar la doctrina de Jezabel y las profundidades de Satanás, hermano. Debemos desechar la doctrina de Roma, la del papado, sus herejías, sus mentiras, sus engaños, el ecumenismo, también el sincretismo. Hermanos, se lo dijo a Tiatira: lo que tenéis, hermano, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, el reino de Cristo, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, quinta: jamás seremos borrados de su libro, y Cristo nos confesará delante de su Padre.
Pero hermanos, debemos, como le dijo a la iglesia de Sardis, ser vigilantes y afirmar si alguna cosa está por morir y no dejarla morir. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Recuerden, a Sardis le está diciendo, tienes fama de que vives, pero estás muerta. Hermano, pero ¿qué le dice? Coge las cosas que aún están por morir y hazlas vivir por el Espíritu. O si no, hermano, no seremos vencedores. Cuidado con la tibieza, hermanos. Tengamos mucho cuidado. Cuidado con esa reforma muerta, que es lo que hay hoy. Esa religión externa, vanagloriosa. Tiene fama de que vive, pero está muerta. Hermanos, sexta, seremos columna del templo de nuestro Dios, eternamente, hermanos. Como se lo dijo a Filadelfia, que tenía poca fuerza, y le dice que siga perseverando y guardando su palabra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, hermano, debemos guardar. Mire, otra cosa que le dice ahí, se me pasaba, es que nos guardará de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero, la prueba final. Amén. Guardarnos es sacarnos, es preservarnos, hermano. Amén. Que no vamos a caer definitivamente allí, que no vamos a apostatar. Nos guardará de la hora de la prueba y nos hará columna del templo de Dios. Séptima, hermano, la iglesia de la Odisea. También el trono, el reino. Pero, hermano, debemos desechar la tibieza, no confiar en la prosperidad material. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Es decir, hermano, sin tibieza, sin mundanalidad, no confiando en la prosperidad material, en los templos como confiaba esa iglesia, en sus riquezas, en sus denominaciones, en su reconocimiento, en su respeto. Hermano, que no nos pase. Hermano, mire, hay unas bendiciones eternas, como les decía. Que no nos pase como los israelitas en el desierto, hermano, que despreciaron la tierra prometida y en sus corazones volvieron atrás, añorando Egipto, sus puerros, sus melones y todo lo que les daban allí. O como Benihín dijo, hermanos, yo no quiero el oro en el cielo, yo lo quiero aquí y ahora. O como Esaú y demás, que vendieron su primogenitura por el mundo y por un plato de lentejas, hermano. O usted, si no quiere verdaderamente arrepentirse y creer en Cristo, por un platado de lentejas que es este mundo, hermanos. Hay bendiciones muchísimo más grandes que las que da este mundo. Las de este mundo perecen, la polilla y el orín corrompen, hermano. Que no nos pase como los israelitas, porque los israelitas no quisieron verdaderamente esa tierra prometida. Empezaron a mirar para atrás, hermano. Que no nos pase eso, hermanos, porque cuando venga el Hijo del Hombre muchos van a desmayar y muchos no van a tener fe, y que nosotros no seamos de esos. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en usted y en mí? Señor, tú vienes, esa es mi bienaventurada esperanza, yo sigo, tú podrías venir hoy. Tú podrías venir hoy mismo. Tú podrías venir en esta gloriosa mañana. Podrías venir o podrías no venir. Pero yo sigo perseverando, sigo obrando, no voy a golpear a los consiervos, no me canso. No voy a ir para el mundo. ¿Esto para qué? Tanta negación. Eso Cristo no va a venir. Eso yo me arrepiento después, como dicen los impíos. Nos pasará, hermanos.
Porque hermanos, solo los vencedores recibirán estas cosas que acabamos de ver. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Solo los que perseveran serán salvos, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Sigamos adelante, hermanos. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, hermanos. Nos gozaremos, hermano. Nos gozaremos porque lo hemos esperado. Isaías 66 del 14 al 16 dice: nos gozaremos, hermanos. Dice Isaías 66: y veréis y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba, y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida, y se enojará contra sus enemigos. Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego, hermanos, y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor, y su reprensión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos en Jehová serán multiplicados, hermanos. Hermano, los judíos también hablaban de la segunda venida, no solamente hablaban de la primera. Hoy hemos leído varias citas, pero esta es muy diciente, hermanos. Hermano, valdrá la pena haber esperado a Cristo. Valdrá la pena toda negación por el Señor, todo trabajo en el Señor, porque veremos ese glorioso día, hermanos. Nos gloriamos hoy en la esperanza en Cristo de esa gloria eterna en el Hijo de Dios, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, hermanos. Esa es la esperanza de la iglesia. Hermanos, valdrá la pena, váyase a 1 de Pedro 1 del 4 al 9. Hermanos, valdrá la pena pruebas y tribulaciones. Nos gozamos porque vendrá la salvación eterna de nuestras almas, la herencia incorruptible. 1 de Pedro 1 del 4 al 9, hermanos. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, hermanos. O sea, hoy ya somos salvos, pero esa salvación plena la vamos a ver en el tiempo postrero, en aquel día, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Es necesario, hermanos, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, segunda venida, a quien, y espero que esto seamos nosotros, amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, hermanos. Hermano, valdrá la pena ese día, valdrá la pena negación, valdrá la pena pruebas, tribulaciones, valdrá la pena haber sido pasados por el fuego, como dice allí, porque tendremos una herencia incorruptible. Pero hermano, ¿sabe también por qué valdrá la pena? Porque juzgará a la gran Babilonia, hermanos, en ese día. Apocalipsis 19 del 2 al 3, y valdrá la pena, hermanos, porque sus juicios son verdaderos y justos, dice Apocalipsis 19, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, y yo voy a decir eso en ese día, hermanos, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Amén. Nos alegraremos, hermanos, porque Dios hará justicia con ella.
alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella, hermanos. Nos alegraremos en ese día, hermanos. Veremos allá y diremos, ha caído la gran Babilonia, hermanos. Amén. Ha caído, porque Cristo viene y va a destruir todo ese reino con el resplandor de su venida. Hermano, nos alegraremos porque serán sobre todo, hermano, y hoy lo cantamos, la última canción, las bodas del Cordero. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. Trabajándonos, purificando, mortificando, son acciones justas de nosotros y serán resplandecidas en ese día. Serán resplandecidas. Entonces, hermano, lo hemos esperado, lo estamos esperando. Hermano, que venga pronto, debe ser nuestro deseo. Ese fue el deseo de todo creyente, la esperanza bienaventurada. Digamos, apresúrate, amado mío, y sé semejante al corzo o al cervatillo sobre las montañas de los aromas. Hermano, digamos, ven, ven, como dice la iglesia, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Amén. Hermano, digamos que venga pronto, porque allí ya no habrá más muerte ni dolor, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Digamos que venga pronto, porque no habrá más maldición, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, hermano, lo veremos cara a cara, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios y el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos, hermano. Amén. En ese reino glorioso. Hermanos, todo esto acabará finalmente. Como le he dicho en otros sermones, imperios caerán, reinos caerán, reyes caerán, ideologías caerán. Todo esto acabará. Porque ese día lo veremos cara a cara, hermanos. Veremos de frente al que nos salvó, al que nos rescató, al que murió por nuestros pecados. Amén. Cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara, allá, el rostro del Cordero, hermano, lo veremos. Amén. Veremos en ese día, oiremos y sentiremos como usted y yo nunca lo hemos hecho, hermanos. Amén. Como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, hermanos. Nos salvará para siempre, hermanos. Amén. Es decir, hoy somos salvos y hay salvación eterna, pero en ese día será plenamente manifestada esa salvación eterna hasta la eternidad. Mire qué bonito, como dice Isaías 51:6. Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Está hablando de la segunda venida el profeta, no está hablando de otra cosa, porque dice que la tierra se envejecerá en ese momento y mi salvación será para siempre. Hermanos, tengamos paciencia. Él va a volver, hermano. Amén. Amén. Tened paciencia hasta la venida del Señor, hermano. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca, hermanos. Hermanos, alguien dijo, ¿se acuerdan? Dijo que vendría, vino. Dijo que moriría, murió. Dijo que resucitaría, resucitó. Dijo que volvería, hermanos, volverá. Amén. Se fue,
pero en aquel día volverá, hermanos. Se ha ido a un largo viaje, la bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa, hermanos. Fue a prepararnos una morada, hermanos. Volverá en aquel día. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Hermanos, esperemos un poco más, un poquito más. Amén. Que ya viene, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. No retrocedamos, hermanos. Adelante, firme, siguiendo dando pasos de fe, trabajando, purificándonos, aborreciendo lo malo, lo que sea, hermanos, guiados por el Señor. Un poco más, hermano, porque Él viene pronto. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Hermano, pregúntese sinceramente: ¿usted ama la venida del Señor? ¿Verdaderamente la ama? ¿Quiere que nuestro Señor verdaderamente vuelva? ¿O prefiere un reino aquí en la tierra? ¿Quiere verlo verdaderamente cara a cara? ¿Está preparado para ese día de la venida? Si nuestro Señor viniera hoy, hermano, hoy, en este momento, y fuéramos arrebatados hasta el cielo, usted estaría libre, mucho estaría preparado y sería libertado con el Señor. ¿Quiere ser verdaderamente libre del pecado? No libremente, simplemente libre de las pruebas, libre del pecado, como dijo Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Si hoy viniera, podríamos decir: lo hemos esperado. Este es nuestro Dios, a quien hemos esperado. Thomas Watson dijo en el libro Consolación Divina: pongamos a prueba nuestro amor a Cristo mediante esto, hermanos. Un inicuo que se condena a sí mismo teme la venida de Cristo y desea que no venga nunca. Pero quienes aman a Cristo se sienten gozosos al pensar en su venida en las nubes. Entonces serán librados de todos sus pecados y temores, serán absueltos ante los hombres y los ángeles, y serán trasladados para siempre al paraíso de Dios, hermano. Hermano, el Señor ya hizo una obra grande, pero Él sigue haciendo la obra. Él vino, hizo lo más grande, hermano, cuando vino. Cuando vino hace unos 2000 años, cuando se entregó por nuestros pecados, cuando murió en la cruz, cuando resucitó al tercer día de los muertos. Hizo la obra perfecta en ese momento, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, hermanos. El que sea arrepentido, mire, amigo, hermano, el que sea, eso es para los que tengan vida eterna. Para los que se arrepientan, tendrán esa vida eterna. Para los que vivan en Cristo verdaderamente, para los que hayan sido entregados y se hayan entregado en esta vida a Cristo. Si no, eso no es para usted. A usted le va a pasar lo que dice el profeta. ¿Para qué queréis la venida del Señor? Será terrible, será terror. Usted estará lamentando como todas las naciones si no se ha entregado a Cristo. Esto solo es para el pueblo de Dios. La sangre del Cordero, hemos vencido por medio de esa sangre. Por medio de esa sangre es que tenemos acceso al cielo. Y si tenemos esa sangre lavado en nuestras almas, en nuestra vida, vamos a entrar, pero se va a notar, hermanos. Valdrá la pena esperarlo, hermanos. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Amén. Señor, mira, Padre, perdónanos, Señor. Hay veces como que uno no sé, Padre, qué pasa. Ayúdanos, Señor. Esta es la esperanza más grande, Señor. Amén. Que nada de esta tierra nos incline, Señor. Ven pronto. El Espíritu y la novia dicen: ven, apresúrate, amado mío, ven pronto. Ay, Señor, te lo rogamos, te lo pedimos. Ven pronto, Señor. Ven pronto. Ay, Señor, te lo imploramos, Señor. Ayúdanos a tener nuestra mirada en ti, Señor.
Sabemos, tenemos que ser diligentes en todo lo que hay que hacer. Esa es la forma de estar preparados, Señor. Cada día, creo que Spurgeon decía eso, cada día se levantaba y miraba, hoy miraba sobre su ventana o a través de su ventana, hoy volverás. Ay, Señor, qué bonito. Señor, ven pronto, por favor. Tu iglesia te espera, Señor. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.